Gloria al Señor. Lucas, capítulo 23, verso 46. Lo leemos y meditamos en esta palabra, hermanos. ¿Sabe de que hay algunas observaciones en esto? Y lo vamos a ver. A lo mejor me tomo unos 20 minutos nada más, pero yo creo que vale la pena, hermanos. Lucas 23, 46, que dice de la siguiente manera: alabado sea el Señor. Amén. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es lo que se conoce como la séptima palabra, la última frase que dijo Jesús. Porque si usted lee algo muy interesante, después de decir Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice, habiendo dicho esto, ¿qué pasó? Expiró. Le damos gracias a Dios por su palabra. Pueden sentarse, hermanos. Nos da mucho gusto que estén aquí. Me siento con mucha confianza porque hay gente de Mapimí, gloria a Dios. ¿verdad? Gloria al Señor. Yo nací en San Nicolás, municipio y yo sabía que era de Mapimí, ahora resulta que es de Lerdo. Pero, amados hermanos, me crié en Mapimí y pues me siento muy contento que aquí están dos paisanas mías de Mapimí. Gloria al Señor. ¿Sabe de que esta palabra, hermanos, tiene la frase, y habiendo dicho esto, expiró? ¿Qué quiere decir expiró? Murió. Ahora, yo pregunto, ¿Dios murió? No. ¿Dios murió? Dios, sabemos, es eterno. Amén. La muerte no puede tocarlo. Pero, amados hermanos, ahí surge una pregunta. Inclusive hay libros que se llaman Dios está muerto, Dios muere en Semana Santa, y las locuras del Papa Nuevo, ¿verdad? Que dicen que el día de hoy Dios fue derrotado. Qué tremendo es eso, que lo diga un líder cristiano, bueno, de una agrupación cristiana muy numerosa. Ahorita, hermanos, yo me quiero ampliar un poquito en lo que es la séptima palabra para demostrarles que Dios no murió cuando Cristo expiró. Antes de la venida de Cristo a este mundo, el pueblo de Israel sufrió 400 años que se conoce como la época del silencio. Entre Malaquías y Mateo, 400 años no se manifestó Dios por medio de profetas. Amados hermanos, el pueblo de Israel sufrió de 400 años de silencio divino. En todo ese tiempo no hubo profecía verdadera para el pueblo. Sí había profetas, pero eran profetas mentirosos, que le endulzaban el oído al pueblo, o bien que se vendían al mejor postor. Pero de parte de Dios no hubo manifestación profética, no hubo voz de Dios para el pueblo, no hubo palabra de Dios para el pueblo. En todo ese tiempo de 400 años, Dios estuvo preparando el terreno para que apareciera su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Oiga, qué interesante es esto, hermano. Ahora, cuando hablamos de Jesucristo, Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo el Hijo del hombre, Jesucristo el Dios encarnado, Jesucristo el Verbo, amados hermanos, vemos que Él nació de mujer. O sea, cuando Él arriba a este mundo, nace igual a usted, igual a mí, como cualquier otro humano. Nació de mujer. Pero note
Filipenses 2 del 6 al 8. Tengo yo aquí algunas observaciones en Filipenses 2 del 6 al 8. Dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, Amén. haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Nadie despojó al Señor de su divinidad. Así es. Amén. Amén. Nadie le dijo, hey, presta, ¿verdad? Ahora tú dejas de ser esto para ser un simple mortal. No, señor. No, señor. Dice algo muy interesante. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, no dice le humillaron, dice se humilló a sí mismo. Qué maravilloso es el Señor, hermanos. Ahora, Cristo se despojó de la gloria del Padre. Pero en la tierra, aunque la gloria del Padre no era manifestada, amados hermanos, en una forma tangible, Él decía, el Padre y yo, uno somos. Amén. Aleluya. Todo esto que yo le voy a contar en esta hora, hermanos, son puntos controversiales. Y desafortunadamente en muchos púlpitos no se habla de ello. Pero déjeme decirle algo muy interesante. Cuando Cristo llega aquí a la tierra, Él venía despojado de la gloria del Padre porque venía en una forma de siervo. Como el siervo Moisés, como el siervo Abraham, como el siervo Pablo, como el siervo Elías. Venía como un servidor de Dios, como un hombre entregado a hacer la obra del Señor. Amén. Amén. Se despojó de la naturaleza divina. No, se despojó de la gloria del Padre. No se despojó de la naturaleza divina, solo se encarnó en una naturaleza humana. Dice Juan 1:14. Es muy interesante que usted anote estas citas, porque Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Carne. Y cuando fue hecho carne, ¿dónde habitó? Habitó entre nosotros, entre la humanidad. Y luego dice, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Pero dice aquel verbo, aquel Dios que se manifestaba solo en palabra. ¿Se acuerda que a las ramas de los árboles hablaba con los siervos del Señor? Hablaba con sus ungidos. ¡Qué tremendo es esto! Aquel verbo, aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. Otro de los nombres del Señor Jesús es Emanuel, porque cuando se hizo carne y habitó entre nosotros, se le conoció como Emanuel, que quiere decir ¿cómo? Dios con nosotros. Dios con nosotros, Dios entre los hombres, Dios en la tierra, Dios entre la humanidad. Amén. Aleluya. Dice, y luego dice, conocemos Juan 3:16, pero no conocemos versículos alrededor de este. ¿Verdad? Y la condenación es esta, que la luz vino al mundo y los hombres ¿qué? Amaron más las tinieblas. Amaron más las tinieblas que a Dios, el pecado que a Dios. ¿Qué dice Isaías? Verlo hemos, más inatractivo para que lo deseemos. Cuando estuvo entre la humanidad, dice algo bien tremendo, hermanos. Desechado Y despreciado. Entre los entre los hombres. Despreciado y desechado.
despreciado, no me interesa, desechado, no me sirve, vámonos. Mas sin embargo, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Amén. Juan 1:1. El verbo era Dios. Estoy tomando la última parte del verso 1 del capítulo 1 de Juan. El verbo era Dios. ¿Cuál verbo? El verbo que dice Juan que se hizo carne. El verbo que dice Juan que era Dios, que es Dios. Amén. Ahora, cuando usted y yo vamos a leer los escritos de Juan, ¿sabía usted que Juan escribió el Evangelio de Juan? Primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis. Amén. Amén. Juan escribió 5 libros en la Biblia y Juan escribió cosas tremendas acerca de Cristo, Amén. acerca del Salvador del mundo, Amén. acerca del que murió en nuestro lugar. Amén. Primera de Juan 1, del 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, o sea, lo que desde el principio nos hablaron de Dios, lo que siempre se ha sabido de Dios, lo que está escrito de Dios. Por eso dice Juan 1:1, primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, o sea, las bases de la creencia en Dios, las bases de la manifestación de Dios, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, o sea, lo que siempre se ha enseñado acerca de Dios. Dice lo que hemos visto con nuestros ojos, la encarnación de Cristo, el Dios hecho carne. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, tocante a quién. Al verbo de vida. O sea, Dios es espíritu, Juan 4. Pero cuando ese Dios que es espíritu se hizo hombre, dice, lo palparon y lo tocaron nuestras manos. Qué tremendo es eso, hermano. Usted y yo tenemos que ver esto, hermanos. Vuelvo a Juan 1:1. El verbo era Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Todo esto sucede cuando el Logos se hace carne. O sea, cuando el Logos se hace carne, cuando Cristo se hace carne, cuando usted estudia la teología de Dios en la persona de Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. Todo esto sucedió cuando el Logos se hizo carne, 100% hombre, sin dejar de ser 100% Dios. Como humano tuvo limitaciones. Se cansó, lloró, durmió, comió, tuvo miedo. En otras palabras, era tan humano como tú o como yo, como cualquiera de los humanos. Sin embargo, demostró que era Dios. En Juan 10:30 Jesús dijo, y algunos dicen, ¿y por qué dice primero yo y no primero el Padre? Yo y el Padre, ¿uno qué? Somos. Entonces, como Dios demostró que, como Dios demostró que era Dios haciéndose igual a Dios. ¿No? ¿Se acuerdan de Tomás? Un apóstol incrédulo que hacía hay varios creyentes incrédulos. No sé por qué creyentes si son incrédulos. Tomás era un creyente y era incrédulo. ¿Se acuerdan de Tomás? Amén. Ya había muerto el Señor, ya había resucitado y le decían, Tomás, el Señor está vivo, ha resucitado, lo vimos. ¿Y qué dijo Tomás? Aleluya, mire cómo es sabia la gente de Mapimí, hermano. ¿Verdad?
Si yo no meto mi dedo en su herida y mi mano en su costado, No creeré. no me vengan con cuentos. Yo lo vi muerto. Yo vi cuando lo sepultaron. A mí no me vengan con cuentos. Sí, creo en Dios, pero soy agnóstico. Creo, pero tengo mis dudas. ¿Ah? Y luego dice, 8 días después, estando los apóstoles y Tomás con ellos, apareció Jesús en medio y ya no se dirigió al grupo de apóstoles, al grupo de seguidores, al grupo de siervos. Se dirigió única y exclusivamente a Tomás. Le dice, Tomás, ven, mete tus dedos, mete tu mano. Y hermanos, se oyó 2 marrazos en el piso. Las rodillotas de Tomás cayeron en el piso, arrepentido. ¿Y qué dijo? Señor Mío mío y Dios mío. y Dios mío. A Jesús no le dio gusto que lo reconociera como Señor y Dios, porque era incrédulo. Mas sin embargo, como Dios no quiere que nadie se pierda, vino nuevamente para que Tomás no se perdiera. Y le dice, Tomás, porque me vistes, creíste. Mira, allá en Melquiades Campo 110, esquina con Madero, allá en Lerdo, Durango, dentro de 2000 años y tantos, gente se va a reunir y va a creer en mí. Ellos son más bienaventurados que tú. Amén. Porque me vistes, creíste. Más bienaventurados son los que sin ver creen. Amén. Aleluya. Así es. Qué tremendo es esto, hermanos. Amén. Hay algo que yo quiero decirle, hermanos. Aquí surge la pregunta que yo le hacía al principio. Surge la pregunta inevitable. Cuando Jesús expira, ¿Dios muere? No. Dios no muere. Si Él muriera, todo sería un caos. ¿Por qué decimos que si Dios muere, todo sería un caos? En base a Colosenses 1:17, donde dice, todas las cosas en Él subsisten. Y fueron creados. Aleluya. Todas las cosas en Él subsisten. Dios no murió cuando Cristo expiró. Dios no puede morir porque es el que sostiene toda la humanidad. Amén. Amén. Sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Todas las cosas en Él subsisten, porque todas fueron creadas por medio de Él. Entonces Él no pudo morir cuando Cristo expiró. Ahora, el que murió fue el Jesús hombre. ¿Se acuerda que mencioné 100% hombre? Amén. 100% Dios. ¿Ah? El que murió fue el Jesús hombre. No murió el Hijo de Dios, murió el Jesús hombre. La muerte del Señor Jesucristo es algo glorioso, pues compró a precio de su propia sangre la salvación por usted y por mí. Amén. Amén. Compró a precio de su propia sangre la salvación para toda la humanidad. Amén. Jesús tomó un cuerpo humano y lo dominó, vivió en santidad. Y demostrando que sí se puede vivir en santidad, por eso es que ahora nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. No me diga, ay, es que es muy difícil ser cristiano. Ay, es que ya ve cómo es el diablo. Ay, pues es que el Dios de este mundo me engañó. Olvídese de eso. Usted y yo sí podemos ser santos. Sí, Amén. Santo no es tener una aureola, tener alas, caminar en el viento. Santo es, si adulterabas, ya no adulteres.
Si mentías, ya no mientes. Si robabas, ya no robes. Así es. Amados hermanos, el Señor Jesús dijo en Juan 8:46: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie humanamente puede decir quién me ve un error. ¿Quién me ve un error? ¿Quién me ha visto hacer algo malo? Pues es lo que pregunta el Señor en Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, ¿quién me puede señalar una mancha? ¿Quién puede señalar un mal comportamiento? ¿Qué dice Hebreos 4:15? Léalo, apúntelo, apréndaselo. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. En otras palabras, Cristo se puede compadecer del más grande de los pecadores. Sí, amén. Y luego dice, estamos en Hebreos 4:15, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Cuando Cristo tomó la semejanza humana, Él fue tentado en todo, en poder. ¿Qué le decía el diablo en Mateo 4? Sí. Todo esto te daré. Sí, postrado me dará. Todo esto te daré. ¿Y qué le decía Jesús? Escrito está. Así es cierto, Dios. Amados hermanos, Cristo fue tentado con el poder. Lo quisieron hacer rey y él mejor huía a los montes. ¿Por qué? Lo querían atrapar como es atrapado el ser humano. Hay gente que si tuviera tal o cual trabajo no vendría a la iglesia jamás. Hay gente que si le dan una oportunidad, hermanos, de ocuparse en la hora del culto, mire, aunque tenga un cargo en la iglesia, lo deja con tal de tener ese trabajo que le dará un buen sueldo y ese sueldo le dará una buena vida. Cristo fue tentado en todo según la naturaleza humana. Es lo que dice Hebreos 4:15. Qué tremendo es eso, hermanos. Amén. Fue tentado en todo según la naturaleza humana, pero la última parte de Hebreos 4:15 dice, pero Sin pecado. sin pecado. Vamos a leerlo todos juntos, todo completo sin parar. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue como nosotros, pero sin pecado. Amén. Vivió como nosotros aquí en el mundo, pero sin pecado. Amén. Por eso dice, Imitadores. imitadores de mí, pero también dice, hijitos míos, Si alguno- ¡ey! Los agarra de las orejas así, hijitos míos, en el mundo tendráis aflicción, Amor te maestro. ¿verdad? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén, aleluya. O sea, usted y yo podemos vencer las tentaciones del mundo. Así es. Usted y yo podemos vencer las acechanzas del enemigo. Amén, aleluya. Quiero que leamos ya para terminar esto, hermanos, Hebreos 4:16. ¿Quién lo quiere leer? Eso es bien importante. Hebreos 4:16. Acabamos de leer el 15. Todos sabemos dónde encontrarlo. A ver, ¿quién lo quiere leer? Usted, adelante. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gloria, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya, gracias. ¿Es hija de la hermana Angelita?
Ah, gloria a Dios, gusto de conocerla. Qué bueno que está aquí. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, después de leer Hebreos 4:15 y darnos cuenta que tenemos un sumo sacerdote que siempre está dispuesto a compadecerse de nosotros, cuando cometemos un error, un pecado, una desviación, lo que sea, si nos arrepentimos, Dios por medio de Jesucristo se compadece de nosotros, porque Él fue tentado según nuestra naturaleza y sabe que no fue nada fácil. Él sufrió y Él sabe que nosotros vamos a pagar un precio muy alto para apartarnos en santidad como Él. Él vivió como nosotros, pero llegó hasta el final de sus días sin pecado. Y sabiendo esto de nuestro sumo sacerdote, dice el verso 16, acerquémonos pues confiadamente. No tienes que venir con temor. Ay, y si no me perdona, ay, y si no me escucha. Acércate confiadamente. Después de que Cristo vive como nosotros, pero sin pecado, llegó la hora de morir. Y es ahí donde Él dice la séptima palabra. Lucas 23:46. Lo leímos al principio. ¿Cómo dice? Ahí vamos a terminar. Esa es la séptima palabra. A mover la Biblia. Aleluya. Sarita ya la tiene, ¿verdad? Sí, ya me Pues léala, hermana. dice. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No, Lucas 23:46. Amén, hermano. Adelante, hermana. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y hablando y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si usted lee la quinta y la sexta palabra, usted va a encontrar que se había oscurecido toda la región aquella por 3 horas. La humanidad de Cristo estaba cargando con el pecado. Todo el pecado de la humanidad fue a la cruz del Calvario, fue concentrado ahí. Entonces Él se siente solo y Él exclama algo. Pero, amados hermanos, humanamente Él llegó en santidad hasta el momento de dar su vida por la humanidad. Y ahí, hermanos, entregando su vida en santidad, sin mancha y sin pecado, Él no perdió nunca comunión con el Padre. No perdió comunión con Dios. ¿Por qué? ¿Porque era Dios? No, porque sometió la carne. Cuando hablamos de la vida de oración de Cristo, lo vemos orar muy de mañana hasta muy noche, toda la noche. Lo vemos, hermanos, haciendo ayunos. Él estaba sometiendo la humanidad y por eso vivió una vida sin pecado. Y nos demostró que sí se puede, y si la regamos, cometemos una falta, un desliz, lo que sea, vamos a arrimarnos a Dios confiadamente en la persona de Jesucristo. Amén. Porque la salvación de Dios se la debemos única y exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Padre hizo su parte y el Espíritu hizo su parte, pero la salvación es enteramente de nuestro Señor Jesucristo. Él derramó su sangre. A mí me gustaría que hagamos lo que dice el verso 16. Acerquémonos confiadamente. ¿Por qué no venimos al altar y le decimos: Señor, gracias por morir en la cruz del Calvario por mí? ¿Quiere venir, hermano? Amén. ¿Quiere venir? ¿Quiere estar aquí?
Ahorita vamos a tener la cena del Señor.